Recuerden que habíamos llegado hasta la parte de, empezamos a ver pues el fenómeno de electricidad y llegamos, o ¿qué recuerdan ustedes que vimos ese día? Parte de las cargas opuestas que caen, cargas iguales se repelen. Claro, primero que todo se dijo que la masa, la carga eléctrica, al igual que la carga, es una propiedad de la materia. Dijimos que hay dos tipos de carga eléctrica a diferencia de la masa. Que la masa pues siempre es una sola, va a tener siempre un signo positivo, es una cantidad escalar. La carga también es escalar, pero viene en dos, es decir, podemos distinguir entre dos tipos de carga. Usualmente esos dos tipos de carga son cuáles, o la forma pues en que se denominan son cuáles. Positiva y negativa. Carga positiva y carga negativa. Bueno, vimos un video ahí corto donde ilustraban los tipos de interacciones que pueden tener las diferentes cargas. Recuerden lo que estabas diciendo ahora, ¿cuáles son esas interacciones? La repulsión y atracción. ¿Cuándo hay repulsión y cuándo hay atracción? Cuando hay repulsión, Cuando ambas cargas son las mismas, cuando ambas cargas son positivas o negativas, hay repulsión entre cargas homogéneas. y atracción. Exacto. Sí, entonces hablamos de esos dos tipos de interacciones. ¿Qué más hablamos la vez pasada? Hicimos la relación, establecimos la relación análoga entre lo que es la campo gravitacional y el campo eléctrico. Sí, se estableció pues como una especie de analogía. Recuerden que en el caso gravitacional, ¿qué fue lo que dijimos? El campo gravitacional es igual a la fuerza gravitacional sobre la masa. Sobre la masa de una determinada, lo que llamamos masa de prueba, pero la situación que se describió fue un par de masas. Una de ellas con una masa mucho más grande que la otra. Entonces, en la vida real, ¿qué situación podríamos identificar ahí? Es decir, uno de los cuerpos podríamos identificarlo como la Tierra, que tiene una masa pues gigantesca comparada con la masa de cualquier objeto que esté en la superficie de la misma o esté cerca a la superficie de ella. Entonces, nosotros podemos conocer cuál es el valor del campo gravitacional en un punto determinado. ¿De qué manera? Podemos utilizar lo que se llama una masa de prueba. Entonces dijimos que si yo quiero conocer el campo gravitacional, digamos, en este punto del espacio, ¿qué hago yo? Yo utilizo lo que se llama una masa de prueba. ¿Qué característica tiene esa masa de prueba? Que puede ser cualquier cosa, como este marcador. Tiene la característica de que la masa del mismo, o la masa de prueba en cuestión, tiene un campo gravitacional que es muy pequeño en comparación con ¿quién? Con el de la Tierra. Con el campo gravitacional que se quiere calcular, ¿cierto? Exactamente en un punto determinado. Entonces dijimos que por medio de esa masa de prueba podemos calcular el campo con la relación que ustedes ya mencionaron, es decir, el peso, en este caso, que es la llamada fuerza gravitacional sobre la masa en cuestión, ¿sobre quién? Sobre esa masa. Eso me da entonces el valor de quién, del campo gravitacional precisamente en ese punto del espacio. La analogía que se hizo con la parte eléctrica, ¿cuál fue? El campo eléctrico es equivalente a la fuerza eléctrica sobre la carga eléctrica, la carga de prueba, la carga eléctrica del objeto. Exacto, ahí sí en el caso gravitacional nosotros identificamos dos agentes, que es la masa grande que me origina el campo gravitacional que quiero calcular en un punto del espacio y la masa pequeña que utilizo con el fin de calcularlo en el punto pues del espacio en cuestión. En el caso eléctrico, ¿qué tendríamos? Cuerpos cargados. Tenemos, ¿cuál es la diferencia? Pero entonces también tenemos dos cosas cargadas, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre los dos cuerpos cargados? Tenemos una distribución de carga, o un cuerpo cargado
con una magnitud de carga grande y tenemos un cuerpo pequeño, es decir, pequeño en el sentido de que tiene carga eléctrica con una magnitud mucho menor a la del primero. Entonces ahí podemos establecer la analogía, como la Tierra sería el análogo de ¿qué? Del cuerpo que tiene una distribución de carga grande. Y la masa pequeña, que en el ejemplo que pusimos es el marcador, esa masa de prueba sería análogo a lo que en electricidad conoceríamos como carga de prueba. Entonces, ¿qué características tiene la carga de prueba? Menor carga que la carga superior, ¿sí? La carga de prueba debe tener una carga, la magnitud de ella debe ser mucho menor a la de la distribución de carga que tiene. Bueno, antes que todo, ¿qué podemos decir acerca de cualquier carga que encontremos en el universo? Se distribuye en un orden de acuerdo a ver, se separan las positivas de las negativas hasta llegar al punto de equilibrio. Es decir, la distancia entre positivas y negativas sea lo suficiente como para que las fuerzas se equilibren. Sí, pero estoy preguntando es por, a ver, si en el caso gravitacional nosotros le asignamos un campo gravitacional a cualquier masa, ¿qué pasa con el caso eléctrico? A cualquier distribución de carga, por pequeña que sea, ¿qué le asignamos? Valor. Le asignamos un campo eléctrico, ya no hablamos de campo gravitacional, sino de campo eléctrico. Cualquier carga entonces tiene esa característica. A su alrededor va a haber siempre un campo eléctrico, así como alrededor de cualquier masa va a haber un campo gravitacional. Entonces, de nuevo, si imaginémonos una distribución de carga determinada que tenga una magnitud pues grande, esa distribución de carga va a tener asociado ¿qué? Un campo eléctrico, lo que acabamos de decir. ¿De acuerdo? Ahora, si queremos medir el campo eléctrico de esa distribución de carga en un punto en la vecindad de la misma, ¿qué hacemos? Utilizamos lo que se denomina una carga de prueba. Entonces, de nuevo, la carga de prueba debe ser muy pequeña en comparación con la distribución de carga que me origina el campo que quiero medir. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿O quieren que lo repita pues para que quede un poco más claro? Pero entonces uno habla de carga de prueba. Entonces no es como uno no analiza la carga, sino la reacción que produce la carga. La reacción es lo que se quiere encontrar es el campo eléctrico. El campo eléctrico, vimos pues la vez pasada que no tiene, es decir, existe en un punto del espacio, en la vecindad de una distribución de carga, independientemente de que en ese punto del espacio donde lo estoy midiendo exista o no exista una carga de prueba. Voy a pasar aquí al papel para volver a ilustrar esa parte. O sea, lo que se hace es utilizar una carga de prueba que se tenga, digamos así, un valor insignificante con respecto a la carga, con respecto al campo eléctrico que se quiere conocer. Exacto. Si el valor es muy grande comparado con el espacio, me va a generar una amplia variación, lo que no me va a dar un resultado lo suficientemente exacto. Entonces, la carga de sí. Debe ser entonces lo suficientemente pequeña como para que el campo eléctrico no afecte de manera significativa a la distribución de carga que me da origen al campo que quiero conocer. Es decir, los dos campos eléctricos de esas dos agentes deben diferenciarse, pues deben tener magnitudes pues muy diferentes. Lo que vimos la semana pasada fue esto. Traté pues de ilustrarlo de esta manera. Teníamos una distribución de carga que me origina un campo eléctrico
aquí pues la pongo, digo que está cargado positivamente. Y a propósito, recuerden que un objeto que está descargado, ¿qué significa? Es decir, ¿cómo escribimos un objeto que esté descargado? Que no tiene carga. No, está en equilibrio. Igual cargas positivas y negativas. Exacto. En ese caso, la carga neta es igual a ¿cuánto? ¿A qué es igual la carga neta en ese caso, para un objeto descargado? En caso neutro es 0. La carga neta es igual a 0. Cuando un objeto está cargado, quiere decir que tiene, si está cargado positivamente, ¿qué significa? Que hay una diferencia potencial. Que hay una diferencia de potencial, una pérdida de electrones. Sí, que tiene más cargas positivas que negativas. Y lo contrario, pues está cargado negativamente. Volviendo a este ejemplo que les estaba poniendo, estamos en el caso eléctrico, obviamente. Esta distribución de carga sería el análogo a lo que sería la Tierra. Entonces, alrededor, imagínense pues el campo eléctrico, alrededor de esa distribución. Si yo quiero encontrar el campo eléctrico debido a esa distribución de carga en este punto, ¿qué utilizo? Utilizo lo que se denomina carga de prueba. La pongo exactamente en ese punto. La otra característica de las cargas de prueba es que siempre son cargas positivas. Yo aquí la puedo bautizar de esta manera. La ubiqué en este punto. Entonces, de nuevo, el campo eléctrico de esta carga de prueba que acabé de dibujar es despreciable en comparación con el campo eléctrico de esta distribución de carga, que es a la cual le quiero calcular el campo eléctrico, justo en este punto. Entonces, como me decían ahora al principio, la conclusión a la que llegamos es que el campo eléctrico lo denotamos de esta manera, es igual a ¿qué? A la fuerza eléctrica. Exacto, a la fuerza eléctrica Sobre la magnitud de la carga de prueba, de la carga. que denominamos Q minúscula. Ahora, recuerden también la llamada ley de Coulomb que vimos la vez pasada. ¿Sí la recuerdan? Que no me dice cómo es la interacción entre un par de cargas puntuales, refiriéndose pues puede ser un par de cargas positivas, negativas, o una positiva y una negativa. ¿Cuál es la expresión para esa denominada ley de Coulomb? ¿Sí la recuerdan? Recuerden que la magnitud de la fuerza entre dos cargas es directamente proporcional ¿a quién? Imagínense dos cargas, una que llamo Q1 y la otra la llamo Q2. ¿Cómo es la magnitud de la fuerza que se ejercen mutuamente ese par de cargas? La distancia. Es directamente proporcional al producto de las dos cargas, de la magnitud de ambas cargas. Y es inversamente proporcional ¿a quién? ¿A qué es inversamente proporcional esa? A R. ¿Y qué es esa R? La distancia entre las cargas. Que se establece entre ambas cargas. R, pero es inversamente proporcional a R o... Mayor distancia, menor carga, profe. Menor es la fuerza, O sea, tenemos que R la denominamos la distancia entre ambas cargas. ¿Cómo es la proporcionalidad inversa ahí? Es decir, ¿tenemos una relación lineal o cuadrática? Recuerden lo que vimos la vez pasada.
¿Qué me dicen entonces? Estoy hablando de esta situación. Tenemos una carga Q sub 1, una Q sub 2 y la distancia entre ambas dijimos que es R. Entonces lo que pregunto es esto: ¿cómo es la magnitud de la fuerza eléctrica que se ejercen mutuamente ambas cargas? Bueno, primero que todo dijimos que es, antes de establecer la igualdad, dijimos que esa magnitud es directamente proporcional ¿a quién? Al producto entre ambas cargas, ¿de acuerdo? Y es inversamente proporcional ¿a quién? A la distancia del cuadrado. Exacto. Es inversamente proporcional también al cuadrado de la distancia. O sea que si juntamos esas dos cosas, vamos a tener que hay una constante de proporcionalidad y tenemos lo que acabamos de decir. Esta constante K es lo que se denomina la constante de Coulomb. Ahorita en la presentación volvemos a mirar cuál es el valor de la misma. Bueno, recuerden entonces, de acuerdo a lo que hemos escrito aquí, recuerden que en la última sesión llegamos a la conclusión de que este campo eléctrico es independiente de quién, de la carga de prueba. ¿Por qué? Pues matemáticamente lo podemos ver desde este punto de vista. Vamos a escribir la magnitud del campo eléctrico. Tenemos que es fuerza eléctrica sobre carga de prueba, y esto es igual a quién. Estoy hablando de que esta fuerza eléctrica es la expresión que acabé de escribir, es decir, la llamada matemáticamente pues la ley de Coulomb. Profe, entonces lo que hacemos, lo que ocurre es que... Entonces, ¿qué escribo aquí? Cada uno, profe, uno sería la carga de menor. Escribo el producto de las dos cargas. Vamos a decir que la carga de la distribución, U por Q pequeña. es decir, la carga de la distribución que origina el campo eléctrico que quiero calcular es Q mayúscula, y la carga de prueba es Q minúscula. Esto está sobre la distancia entre ambas al cuadrado y la multiplico obviamente por Q. Esto se cancela. Entonces miren que el campo eléctrico depende de quién. ¿De quién depende el campo eléctrico? De la constante y la distancia. La constante. Exacto. Bueno, la constante siempre va a estar aquí. Depende solamente de quién, de la distribución de carga que origina el campo eléctrico y de la distancia. ¿Y la distancia de dónde a dónde? La distancia que hay entre ambas cargas. Desde la carga de prueba. De la carga de prueba a la carga. Pero ya no nos refiramos a esa distancia como la distancia hasta la carga de prueba, sino más bien la distancia que hay desde la distribución de origen, que da origen al campo eléctrico, hasta el punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Recuerden que en ese punto va a existir campo eléctrico independientemente de qué, de que yo le ponga o no una carga de prueba. Entonces nos referimos a eso como a la distancia hasta el punto de interés simplemente. Vamos a volver a la presentación donde habíamos quedado. Sí. ¿Cuánto vale esa constante? Les voy a mostrar nuevamente el valor de la misma. Creo que la clase pasada habíamos llegado a esa parte, ¿o no? Sí. Sí, hasta ahí sí. Disculpen un momento mientras pongo aquí la presentación. Ahí creo que ya deberían estarla viendo, ¿cierto? Sí. Bueno. Bueno, ya ven entonces ahí aparece la expresión para la ley de Coulomb, al menos pues la magnitud de la misma. Recuerden que la fuerza eléctrica
como estamos hablando de una fuerza, ¿tiene qué naturaleza, escalar o vectorial? Pues es vectorial. Es vectorial, entonces si escribimos la ecuación vectorial, habría que ponerle el símbolo de vector y a esa magnitud que aparece ahí, acompañarla de un vector unitario que lo que me dice es la dirección de la cantidad. Si alcanzan a ver la expresión, perdón, el valor de la ley de la constante de Coulomb, ¿o no? Ese valor es 8.988 por 10 a la 9, y las unidades ya las voy a escribir más bien en el papel para que se vea pues claro. Ahí sí la ven. Recuerden que las unidades pues las establecimos desde la vez pasada a partir pues de la misma expresión para la ley de Coulomb. Si uno despega por ejemplo la constante de Coulomb ahí, inmediatamente pues se da cuenta de cuáles deben ser esas unidades. Bien, vamos a continuar entonces donde habíamos quedado la semana pasada. Esa magnitud equivale a qué? ¿Perdón? Esa es la constante de... Esa es la K constante. Esa es la constante que aparece en la expresión de la ley de Coulomb. A ver, podemos entonces hablar del campo eléctrico como un intermediario en la interacción que haya entre cualquier par de cargas. Es decir, podríamos ver ese fenómeno desde dos puntos de vista. Simplemente como las dos cargas, es decir, como dicen en la presentación, la carga 1 actúa directamente sobre la carga 2. Pero el campo eléctrico sería como el intermediario más bien para la interacción entre esas dos cargas en cuestión. Es decir, hay un campo eléctrico que le asociamos ¿a quién? A la primera carga, y ese campo eléctrico es el que va a estar actuando sobre la segunda carga. Y también pues se tiene que la carga 2 va a tener su propio campo eléctrico que va a actuar a su vez sobre la primera carga. Profe, esos campos eléctricos tienen un rango de acción, pues por decir. Es decir, tenemos la carga mayor, tiene un campo eléctrico con un rango de acción superior a la carga pequeña. Entonces, mire, recuerde, mire la expresión a la que llegamos. Vamos a volver al papel. Esta es la expresión para la magnitud de un campo eléctrico. Mire que mientras mayor sea la carga, la magnitud de la carga que da origen al campo, mayor va a ser ¿quién? La magnitud del campo eléctrico en determinado punto del espacio. Por eso que aparece aquí esta R. Esta R quiere decir, como está en el denominador, está al cuadrado, quiere decir que mientras más lejos esté la carga que da origen al campo del punto donde yo quiero calcular el campo, va a tender pues a cero el campo eléctrico. Mientras mayor sea pues esa distancia, va a tender a cero el campo eléctrico, la magnitud del mismo. Pues, si quisiera hallar entonces ahí, por decir la distancia de acción del campo eléctrico, entonces que podría decir que eso es igual a la raíz cuadrada de campo eléctrico por la carga. Es decir, que ustedes le den en un ejercicio, por ejemplo, que le den que la magnitud del campo eléctrico, eso, y que yo quisiera y le den la otra información, y le den que le pregunten a qué distancia el campo eléctrico tiene tal magnitud para una distribución de carga de tal magnitud. Eso, sí. Entonces usted pues hace lo que está diciendo ahí, despejaría pues esa R minúscula que aparece en el denominador. Bien, vamos a hablar ahora de una otra cantidad
que se llama, bueno, creo que la vez pasada habíamos empezado a hablar de lo que se denomina energía potencial eléctrica. Creo que eso ahí fue el punto donde interrumpimos la presentación. Recuerden que cuando hablamos de energía potencial elástica la asociamos con un material que se deforme a partir del equilibrio. ¿Qué pasa cuando en un resorte, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando yo lo elongo o lo comprimo? Crea un potencial, profe. Está aumentando la energía potencial elástica del resorte, ¿cierto? Cuando el resorte está en su posición o en su longitud de equilibrio, la energía potencial elástica de ese sistema es igual a cero. Les planteé la siguiente situación. Cuando tenemos dos cargas eléctricas, digamos, de signos contrarios, supongan que las tengo a esta distancia y yo las suelto. ¿Cuál es el movimiento natural de las mismas? ¿Hacia dónde acelera cada una de las cargas? Habíamos dicho que se atraen. Se atraen, profe. O sea, que se acelerarían una hacia la otra, ¿cierto? Pero si yo por medio de un agente externo hago esto, la separo. Estoy generando. Ahí, por estar, digamos, creando o provocando un movimiento contrario al movimiento natural del sistema, estoy aumentando la energía potencial del mismo, en este caso la energía potencial eléctrica. Ahora imagínense la situación en que tenemos dos cargas que tienen el mismo signo y las tengo a esta distancia, yo las suelto y ellas hacia dónde se van a acelerar, Supuestamente. Hacia el que exterior. van a tomar a ejercer pues este movimiento, ¿cierto? Si yo por medio de un agente externo hago lo contrario, si yo empiezo a acercar ese par de cargas que tienen el mismo signo, estoy también aumentando la energía potencial eléctrica del sistema compuesto por esas dos cargas. Entonces, siempre que haya una separación de cargas eléctricas que tengan diferente signo o que haya un acercamiento de cargas eléctricas que tengan el mismo signo, hay un aumento de la energía potencial eléctrica. ¿Cómo definimos la cantidad que se denomina potencial eléctrico? Ahí vamos a introducir otra cantidad diferente. Tenemos la energía potencial eléctrica y tenemos otra cosa que se llama el potencial eléctrico. El potencial eléctrico se define como energía potencial eléctrica por unidad de carga, o energía potencial pues por carga. Es decir, me estoy refiriendo a lo siguiente. Esta forma es la forma de denotar usualmente la cantidad que se conoce como potencial eléctrico. Se utiliza una V mayúscula. Sí. ¿Me repite, por favor? Si es lo mismo que voltaje, profe. Cuando hablamos de voltaje, hablamos de diferencias de potenciales eléctricos. Entonces, primero introducimos pues lo que se denomina potencial. Ya cuando hablamos de la diferencia de potencial entre dos puntos determinados, es decir, el potencial eléctrico en el punto A menos el potencial eléctrico en el punto B, ahí nos estamos refiriendo a lo que se conoce como voltaje. Cuando hablamos de voltaje, necesariamente estamos hablando de una diferencia de potencial establecida en una región o en una región pues determinada. Primero hay que saber qué es potencial por unidad de carga. El potencial eléctrico es energía potencial eléctrica por unidad de carga. La forma usual de referirse a la energía potencial siempre es con una letra U mayúscula. Vamos a utilizar la misma notación aquí. Entonces tendríamos energía potencial eléctrica denotada por esta U mayúscula sobre una carga o por unidad de carga más bien. Esta sería la forma operacional de referirse a lo que se conoce como potencial eléctrico. Es mucho más usual referirse siempre a potenciales eléctricos que a energías potenciales eléctricas, y es mucho más usual referirse siempre a diferencias de potencial eléctrico
que a potenciales eléctricos en puntos determinados. Por eso es más fácil o es siempre como de mayor utilidad referirse a diferencias de potencial, o en otras palabras, a voltajes, que a potenciales en puntos determinados. Sí. No entiendo. ¿Por qué lo raya? Energía potencial eléctrica. A ver, hablamos sobre lo que se puede hablamos que cuando dos cargas están separadas y esa fuerza de tracción, esa fuerza sí, dos cargas que tienen el signo opuesto, por ejemplo, sí, están atrayéndose, pues. El movimiento natural sería que se aceleraran la una hacia la otra, ¿cierto? Eso. Y detener ese movimiento natural sería la fuerza potencial, la energía potencial eléctrica. Oponerse a ese movimiento natural, es decir, por eso hice la analogía con el resorte. El resorte, si no está sometido a ninguna influencia, va a conservar ¿qué? Su longitud natural. Pero yo, por medio de un agente externo, puedo oponerme a la permanencia del resorte en esa longitud natural. Yo lo puedo elongar o lo puedo comprimir, y ahí estaría, digamos, oponiéndome al estado natural del resorte. Siempre que hago eso, estoy aumentando la energía potencial del sistema en cuestión. Lo mismo pasa con el par de cargas. Por eso, pero entonces para hablar de energía potencial eléctrica tengo que hablar de dos cargas. Pues sí. Siempre hablamos de cargas eléctricas relacionadas con energía potencial eléctrica. Porque si esa por unidad de carga, no entiendo así como por unidad de carga. Pero usted me está hablando de la energía potencial eléctrica o del potencial eléctrico. El título de energía potencial eléctrica por unidad de carga, ese título que acabamos de ver. Eso es lo que se denomina como potencial eléctrico. Una cosa es la energía potencial eléctrica y otra cosa es lo que se define a partir de ella, que es el potencial eléctrico. Por eso lo que aparece aquí. ¿A qué me estoy refiriendo con esta V mayúscula? Estamos hablando del potencial eléctrico. Del potencial eléctrico. ¿Y esta U mayúscula se refiere a qué? A energía potencial eléctrica. A la energía potencial eléctrica. Como estoy hablando de que se define de la siguiente manera, el potencial eléctrico se define como energía potencial eléctrica por unidad de carga en una región del espacio, pues donde tengamos cargas eléctricas. La defino pues operacionalmente de esta manera. Esta U mayúscula es la energía y esta Q sería la carga disponible en la determinada pues región del espacio, donde estoy calculando esta cantidad que es el potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Sí, profe. Lo que yo es que no sé es qué es U. Pues energía potencial. Pero ¿cómo deriva uno de eso? ¿Cómo saca uno de eso? ¿Cómo así que cómo la deriva? Pues, ¿de dónde proviene la U? O sea, las unidades. A ver, esa energía potencial, le repito, está presente siempre que haya separación de cargas eléctricas que tengan el mismo signo, o que haya, es decir, que si nos opongamos pues al movimiento natural de las mismas, o que haya acercamiento de cargas eléctricas que tengan el mismo signo, las dos negativas o las dos positivas. Siempre se da entonces que hay energía potencial eléctrica en cualquiera de esas dos situaciones, así como le podemos asignar energía potencial eléctrica a un sistema masa-resorte, energía potencial elástica a un sistema masa-resorte, o le podemos asignar energía potencial gravitacional a un objeto al sistema masa-tierra, donde la masa sea, por ejemplo, un objeto que se levante del piso. Cuando yo levanto del piso un objeto, ¿qué estoy haciendo con la energía potencial gravitacional del mismo? Está aumentando. Estoy aumentando. Pero el movimiento, el estado natural de él es que si yo dejo de actuar sobre el objeto, ¿hacia dónde va a acelerar el mismo? Hacia el suelo. Hacia el suelo, hacia el centro de la Tierra, pues en otras palabras, que sería pues su estado natural, acelerar en esa dirección. Lo que estoy haciendo yo cuando lo levanto es oponerme a ese movimiento natural, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo pasa cuando tenemos cargas. Cuando tenemos cargas opuestas que las estemos separando o estén separadas,
tenemos ¿qué? Energía potencial eléctrica, o cuando acercamos cargas que tengan el mismo signo. Entonces esta U mayúscula que aparece ahí es energía potencial eléctrica. Sí. Yo siempre he tenido curiosidad en esta parte, en este aspecto de la física, pues, ¿cuáles son los criterios o qué criterios utilizan los físicos para determinar que, por ejemplo, un protón tenga carga positiva y un electrón tenga carga negativa, o que un cuerpo tenga, o cualquier cuerpo, que haya sido, por ejemplo, un cuerpo imantado tenga carga positiva o tenga carga negativa? Esa elección de signos positivos o negativos se lo debemos a Benjamin Franklin, que fue el primero en hablar de cargas positivas y cargas negativas. Y desde el momento en que él le dio pues esas asignaciones, históricamente siempre se ha trabajado pues con la convención de signos que él escogió. Ya pues posteriormente se descubrieron el electrón y el protón y se utilizó pues simplemente se siguió utilizando pues esa convención de signos, de positivo y negativo. Pero por ejemplo, usted tiene un imán o un imán. ¿Un imán? Sí, tiene por ejemplo un pedazo de hielo. Usted llega y pues bajo cierto método por eso pues se imana. Sí. Entonces la pregunta es cómo hacen para saber, porque cuando se matan, pues cuando tienen la misma carga, si usted llega a los niños tratan de ellos se repelen, ¿cierto? Usted siente la fuerza cuando los coge así. Pero claro que ahí usted se está refiriendo ya al tema pues del magnetismo. A ver, el magnetismo también tiene origen en la electricidad, en la carga eléctrica, pero a eso nos referiremos cuando terminemos este tema de electricidad. Es decir, cuando acabemos la clase de hoy y la clase de circuitos eléctricos, ya nos referimos al tema de magnetismo. Recuerden que les mencioné la vez pasada muy brevemente el hecho de que los materiales magnéticos tienen esa característica o tienen esas propiedades evidentes magnéticas por el hecho de que los materiales los podemos dividir en lo que se denominan los dominios magnéticos, y el hecho de que estén alineados los dominios magnéticos unos con otros es la explicación por la cual algunos materiales tengan propiedades pues magnéticas evidentes, pero ese tema pues lo tocaremos después en el tema de magnetismo. Por ahora nos referimos simplemente a las interacciones eléctricas. Si estamos, por ejemplo, analizando estamos analizando un par de cargas. Por ejemplo, para comparar la Tierra con el campo eléctrico que se genera en cierto punto. Entonces, ¿cómo denotaría la carga eléctrica de esa masa grande, o sea, positiva o negativa, bajo qué criterios? O sea, yo quiero comprar, por ejemplo, suponga que tengo un balín grande y tengo otro balín muchísimo más pequeño. Sí. ¿Cuál es la diferencia o el flujo eléctrico que se genera entre ambos, o sea, entre esa masa grande y ese punto en donde se encuentra la carga de prueba? Entonces, ¿cómo se denota? ¿Con cargas positivas o con cargas negativas? Las cargas de prueba, recuerden que siempre se tienen cargas positivas. ¿Qué? Cargas, ahorita miramos un ejemplo gráfico acerca pues de la conveniencia que se tiene de tener una carga de prueba positiva, pero no sé si a eso es a lo que se refiere. ¿Qué carga tendría? ¿La qué, perdón? El balín grande. Eso es lo que haría. A ver, no, pues dependiendo de las condiciones del problema. Uno usualmente cuando va a resolver un problema le pueden dar la información de que hay cierta distribución de carga y le pueden decir carga positiva o carga negativa, pero son condiciones pues iniciales del problema pues específico que se tenga. Y dentro de lo natural, no, o sea, dentro de lo natural, usted llega y las pone, usted quiere saberlas, usted dentro de lo natural, ¿cómo haría para establecer qué tipo de carga tiene esa masa?
¿Experimentalmente o qué? Totalmente Lo que se puede hacer, por ejemplo, con ese tipo de experimentos que describimos la vez pasada, experimentos de frotar, por medio pues de la fricción, cargar un cuerpo. Si se tiene, a ver, el tipo de experimentos que vimos fue, en el video fueron dos. Se tenía, creo que era un pedazo de vidrio con un que se frotaba con un pedazo de seda, si no estoy mal. Dijimos que el pedazo de vidrio quedaba cargado positivamente. Y el otro que se tenía era un pedazo de, creo que de plástico, y se frotaba con un pedazo de lana. Y se dijo pues que el pedazo de plástico quedaba cargado negativamente. Entonces se podrían hacer varios experimentos de esos, partiendo con esos dos puntos de referencia, el plástico cargado negativamente, el vidrio cargado positivamente. Entonces un objeto cargado que se le acerque a la barra de plástico, por ejemplo, y sea repelida por ella, ¿qué tipo de carga tendría? ¿Positiva o negativa? Debería tener la misma. Debería tener carga negativa. O un objeto que usted sepa que esté cargado, usted no sepa qué polaridad tenga, cuál sea la carga eléctrica del mismo, usted lo acerca a la barra de vidrio y resulta que la barra de vidrio la atrae al objeto en cuestión. ¿Qué carga tendría ese objeto? Negativa. Debería tener carga negativa, de acuerdo pues a lo que se dijo. Es decir, con ese tipo de experimentos se pueden, por ejemplo, determinar el signo de determinado objeto que se haya cargado, por ejemplo, por frotación, teniendo pues como referencia esos dos experimentos iniciales, el del vidrio y el del plástico. Pues sabiendo Que a propósito pues esa denominación de que el vidrio queda positivo y el plástico queda negativo, esos fueron simplemente o sea, se estableció eso arbitrariamente, pero son como dos puntos de referencia pues que se tienen. Bueno, vamos a volver a la presentación, habiendo pues escrito la parte de Profe, pero aunque sea operacionalmente el potencial eléctrico. Profe, pero aunque sea arbitrariamente, cuando uno dice que la seda carga positivamente al vidrio, es como decir que la seda le está robando electrones al vidrio, ¿no? Sí. Los electrones son los que consideramos que tienen movilidad, porque los protones son mucho más pesados que los electrones y están confinados pues en el núcleo de los átomos, en los núcleos. En cambio, los electrones sí pueden tener la posibilidad de tener pues mayor movilidad. Entonces, en ese tipo de experimentos, el que usted menciona, si el vidrio queda cargado positivamente, eso quiere decir que le cedió electrones al pedazo de seda con el que se frotó. A ver, en esta diapositiva mencionan el voltaje. Recuerden que el voltaje se refiere a qué. Recuerden la pregunta que me hicieron ahora. Es la diferencia del potencial eléctrico. Exacto. Una cosa es el potencial eléctrico que se puede calcular en un punto determinado del espacio, y otra cosa ya es la diferencia que haya entre potencial entre dos puntos del espacio. A ver, en esta presentación se refieren siempre a la palabra voltaje, aunque en términos más básicos sería preferible hablar inicialmente, pues como lo hicimos ahora, de potencial eléctrico, y ahí a partir de ahí pues definir ya lo que es el voltaje. Aquí al voltaje, pues como lo definimos ahora, ya teniendo en cuenta pues que es diferencia, hablamos de que mide la energía potencial electrostática o eléctrica de forma más general por unidad de carga. Nos dicen que aumentar el voltaje de una carga positiva requiere trabajo y bajar el voltaje de una carga negativa requiere trabajo. Ahí se están refiriendo es a desplazar una carga eléctrica de un voltaje, de un punto donde el potencial eléctrico sea bajo, pasarla a un punto donde el potencial eléctrico sea alto, refiriéndose al primer comentario que hacen aquí, de una carga positiva. A ver, se me perdió el cursor aquí, bueno, en fin. Y lo mismo con el comentario de abajo. Dicen que bajar el voltaje de una carga negativa requiere trabajo. ¿Qué quieren decir con bajar el voltaje? Es decir, mover una carga
negativa, de un potencial eléctrico determinado a un potencial eléctrico más bajo. Bueno, las unidades, de acuerdo a la forma de definir el potencial eléctrico, ¿cuáles son las unidades del mismo, de esa cantidad? O del voltaje, pues como dicen ahí. Joules sobre Coulomb. Sería joules sobre Coulomb, porque tenemos energía por unidad de carga, ¿cierto? Energía ya sabemos que la vamos a medir siempre en julios en el sistema SI, y la unidad de carga es, si recuerdan de la vez pasada, el Coulomb. O sea, simplemente tiene una J mayúscula sobre una C mayúscula. La forma es decir, es correcta esa denominación, pero la forma más común de referirse a las unidades de potencial eléctrico es el voltio o los voltios, y se denota con una letra V mayúscula por lo general. A ver, hay una representación gráfica para la cantidad que se denomina como campo eléctrico, y es lo que se denominan líneas de campo. Vamos a dibujar en el papel y ahorita miramos una simulación que hay ahí. Vamos a pasar entonces. El potencial eléctrico que vimos ahorita es una constante, ¿no? Es decir, si es sobre una sola carga. No, vamos a mirar de qué depende el potencial eléctrico de la carga más sencilla que uno pueda imaginarse, que es simplemente una carga puntual. Ya cuando hablamos de el potencial eléctrico debido a distribuciones de carga más complejas, el potencial eléctrico es decir, hay que hacerle una variación a la expresión, pero vamos a mirar primero lo que es en la representación gráfica de la que les estoy hablando. Estoy hablando de la representación gráfica del campo eléctrico. Pues supongamos que tenemos una carga positiva. Las líneas de campo se representan de la siguiente manera. Son líneas radiales que se dibujan todas como si estuvieran saliendo de un mismo punto, que sería pues como por ejemplo el centro de esa carga. Son líneas rectas, perdón, y se dibujan siempre con una dirección tal que parece que se estuvieran alejando, o pues apuntan las líneas de campo alejándose siempre de la carga eléctrica que origina el campo. ¿Cuál sería el otro caso? Sería una carga eléctrica negativa. Ahí como dibujaríamos las líneas de campo. Las dibujaríamos de esta manera, todas apuntando hacia la carga eléctrica. Cuando tenemos campos eléctricos que no varían la dirección ni varían la magnitud, estaríamos hablando de campos eléctricos uniformes. Este par de configuraciones que les dibujé aquí serían las configuraciones más simples que uno se puede imaginar. Se tiene simplemente un par de cargas puntuales o cargas puntuales pues separadas. Estos son casos separados los que les dibujé aquí. Ya distribuciones de carga más compleja, o la que le seguiría pues en grado de complejidad, sería la siguiente. Sería un par de cargas, una positiva y una negativa, separadas una distancia determinada. Díganme. No, profe, que todos los vectores o las flechitas se estarían dirigiendo hacia la carga negativa, de la positiva estaría llegando a la negativa. Estarían alejándose. Sí, en este caso. Generándose un campo hacia eso. Tendríamos algo así como esto. Aquí las líneas de campo ya no van a ser líneas rectas en su mayoría, sino que se van a adoptar esta forma, aproximadamente pues lo que estoy dibujando aquí. Miren que la dirección de las flechas que dibujo siempre es de dónde a dónde. De positiva a negativa.
Exacto. Ahora, el campo eléctrico también es una cantidad vectorial, pero no confundan líneas de campo eléctrico, que es lo que estoy dibujando aquí, no confundan eso con vectores de campo eléctrico, son dos cosas diferentes. En una representación gráfica determinada, ¿cómo dibuja uno los vectores de campo eléctrico? Si tiene, por ejemplo, las líneas, siempre las va a dibujar o los va a dibujar tangentes a la línea de campo. Entonces, si me piden dibujar el vector de campo eléctrico aquí, ¿cómo lo dibujaría? Tangente a la línea en cuestión, y así en cualquier punto en donde necesite dibujar el vector de campo. Si tenemos un campo eléctrico de esta manera, que no cambie en dirección, ¿cómo dibujaría el vector de campo eléctrico ahí? Simplemente paralelo a las líneas de campo. Pero en situaciones pues más comunes se tiene esto. Se tiene que el vector de campo se dibuja tangente a la línea de campo eléctrico. Entonces recuerden que son dos cosas diferentes: línea de campo y vector de campo. Sí. Me volví otra vez al papel, vamos a la presentación. Bien. Recuerden que lo que hemos dicho es que la forma, el origen de campos eléctricos es ¿cuál? Siempre. O hasta ahora pues lo que hemos mencionado son las cargas eléctricas, ¿cierto? Positiva, negativa. Recuerden también que la carga más pequeña que uno puede encontrar en la naturaleza es ¿cuál? El electrón. La carga del electrón, o lo que es lo mismo, la carga del protón. Cuando nos hablan aquí de gradientes de voltaje y la relación con los campos eléctricos, ahí esos gradientes de voltaje se refieren a cambios en el potencial eléctrico en una región determinada. Entonces, siempre que en una región determinada el potencial eléctrico esté variando de punto a punto, es decir, que haya una variación en el espacio de la cantidad que se denomina potencial eléctrico, eso va a ser sinónimo de que en esa región va a haber establecido un campo eléctrico. Entonces recuerden siempre, cambios en el potencial eléctrico son sinónimo de ¿qué? Trabajo. Lo acabo de decir. Si cambia de punto a punto el potencial eléctrico, eso significa que en esa región donde varía, va a haber establecido un campo eléctrico. Entonces, eso es lo que denominan gradientes de voltaje, aunque pienso que la forma más correcta de referirnos a eso sería gradientes de potencial, ya que el voltaje, la palabra voltaje implica un cambio en el potencial, porque voltaje se define como una diferencia de potencial. Entonces, gradientes de potencial siempre son sinónimos de la existencia de un campo eléctrico. ¿Qué pasa si en una región del espacio el potencial eléctrico no varía? Es decir, que usted coja un punto A, mida el potencial eléctrico, y coja un punto B en otro punto y mida el mismo potencial eléctrico. ¿Qué significa eso? Que no está cambiando el potencial de un punto a otro, ¿cierto? El campo eléctrico es igual para ambos puntos. Ahí quiere decir que Que no hay diferencia. que no hay, es decir, la diferencia de potencial es igual a ¿cuánto? A cero. Es igual a cero, o sea, voltaje igual a cero. Y voltaje igual a cero significa que el campo eléctrico va a ser igual a cero, porque el potencial eléctrico no está variando. Si hay variación de potencial, ¿cómo es el valor del campo? Va a ser diferente de cero. Pero si no hay variación de potencial eléctrico, el campo eléctrico va a ser igual a cero en esa región en donde es constante el potencial. Entonces, ¿cómo nos ilustran aquí esa relación? Bueno, nos menciona el hecho de que los cuerpos siempre van a moverse de forma natural, al menos, hacia
hacia la parte o de la forma en que se reduzca su energía potencial. Nos dicen que una carga tiene una energía potencial total que es proporcional al potencial eléctrico debido pues a la relación o a la forma de definir el potencial que involucra pues el concepto de carga eléctrica. Aquí nos dice que se acelera hacia voltajes menores. ¿Cómo podemos reenunciar eso? ¿Cómo podemos cambiar ese enunciado que hacen ahí? Una carga se acelera hacia puntos donde el potencial eléctrico es menor. Pero vamos a ver que esto se refiere a una carga eléctrica específica, un tipo de carga eléctrica específica. Vamos a ver si es la positiva o es la negativa. Ahí hay que hacer esa aclaración. No todas las cargas eléctricas cumplen esa característica que mencionan ahí. Vamos a ir al papel para ilustrar esa parte. Vamos a suponer que hay en una región determinada hay un campo eléctrico. Por simplicidad vamos a ilustrar un campo eléctrico uniforme que no esté variando en magnitud ni en dirección. Entonces vamos a representarlo por ese conjunto de líneas de campo. Vamos a suponer, hay que hacer primero se me había olvidado decirles el hecho de que las líneas de campo eléctrico tienen la característica de que apuntan siempre en una dirección tal en que se reduce el potencial eléctrico. Entonces, si estas líneas de campo eléctrico están apuntando en esta dirección, de acuerdo a lo que les acabo de decir, ¿cuál creen ustedes de estas dos regiones que tienen mayor potencial eléctrico? Les repito, las líneas de campo eléctrico apuntan en dirección de potencial eléctrico decreciente. Eso, tiene mayor potencial en origen de la dirección. Tiene mayor potencial eléctrico esta región. Esta tiene menor potencial. Entonces, ya habiendo establecido eso, supongamos que soltamos una carga eléctrica positiva en esa región donde está establecido el campo. Va hacia donde se originan las líneas, hacia donde hay mayor carga eléctrica. Exacto, se va a acelerar entonces, ¿en qué dirección? Sentido contrario. En esta dirección, en dirección contraria a las líneas de campo. Imagínense es decir, para tomar el concepto que vimos la vez pasada de que cargas opuestas cargas de diferentes del mismo signo se repelen. De acuerdo a eso, aquí estamos equivocados con esta dirección. ¿Sí lo ven? Sí. No, porque es que... Mire cómo estamos dibujando las líneas de campo. Si la estamos dibujando así, usted podría imaginarse una distribución de carga de qué signo en este lado. Negativo. ¿Están seguros? Mayor cantidad negativo, mayor potencial eléctrico. Si las líneas de campo están apuntando hacia allá. Son positivas. Positivas, sí. Son positivas. O lo que es equivalente, ustedes podrían imaginarse una distribución de carga negativa por acá, hacia donde apuntan ¿quién? Esas líneas de campo, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, si soltamos esta carga positiva aquí, ¿hacia dónde debe acelerar ella? En la misma dirección de las líneas de campo. Exacto. Es decir, como tratando de llegar hacia la distribución de carga negativa imaginaria que estamos poniendo por acá. Entonces, esta no sería la dirección, sino que sería en la misma dirección de las líneas de campo. Si soltamos la carga eléctrica ahí. Recuerden que la línea de campo va de las cargas positivas hacia las cargas negativas. Pero cuando uno dibuja el movimiento de las cargas, no se mueven, son los electrones, pues. A ver, eso me estoy refiriendo a casos específicos, como por ejemplo los experimentos que hace uno de flotación. Ahí siempre son los electrones, o por lo general los electrones pues los que se mueven.
pero una carga positiva también puede ser acelerada por medio de un campo eléctrico. Es decir, no es correcto decir que nunca las cargas positivas se van a mover, solamente que tienen mayor facilidad las cargas eléctricas negativas por el hecho de que estamos hablando de los electrones, que tienen pues mayor movilidad, pero eso no significa pues que las cargas positivas nunca puedan ser sometidas a un movimiento. Aquí no nos estamos refiriendo pues específicamente a la carga de un protón, puede ser cualquier carga, puede ser una magnitud de carga pues diferente, estamos refiriéndonos simplemente a una carga positiva en general, sin dar pues la magnitud de la misma. Si yo la suelto ahí en ese tipo de campo eléctrico, de nuevo, ¿hacia dónde se debe acelerar? Se debe acelerar hacia la misma dirección hacia donde van las líneas de campo. Siempre se acelera en la misma dirección de las líneas de campo, si yo la suelto ahí. Ya otra cosa es que yo, por medio de un agente externo, haga mover la carga en esta dirección, pero de forma natural ella siempre se va a acelerar en la misma dirección de las líneas de campo. Entonces, si dijimos que las líneas de campo apuntan siempre en la dirección de potencial decreciente, entonces las cargas positivas de forma natural, ¿hacia dónde van a acelerar? Hacia puntos, es decir, van a tender siempre a aumentar su potencial eléctrico o a disminuirlo. A disminuirlo según eso. Siempre se van a acelerar a regiones donde el potencial eléctrico es menor. El otro caso sería que soltemos una carga negativa en ese mismo campo. ¿Hacia dónde debería acelerarse? Hacia el lado contrario. Debería acelerarse De campo. en esta dirección, es decir, en una dirección contraria a las líneas de campo, como si quisiera acercarse a la distribución de carga positiva que estuviera dando origen a ese campo eléctrico. Entonces, según eso, una carga negativa se dirige siempre de forma natural hacia puntos de potencial eléctrico mayor o menor. Hacia puntos de mayor potencial. Hacia puntos de mayor potencial, al contrario de lo que ocurre con ¿quién? Con las cargas positivas. Por eso les dije, volviendo a la presentación, refiriéndome pues a uno de los comentarios que se hacen ahí, mire que ahí nos hablan del caso, nos dicen una carga y nos dice que se acelera hacia voltajes menores o hacia puntos de potencial eléctrico menor, pero miren que eso se aplica siempre y cuando la carga sea ¿de qué signo? Positiva. Que sea positiva. Mire que la negativa es de forma natural, se acelera esa hacia potenciales eléctricos mayores. Pues ya recordando pues lo que estábamos hablando ahora, recuerden que los cambios de potencial eléctrico son sinónimos ¿de qué? De la existencia de campos eléctricos en esa región donde está variando el potencial. Profe, que son gradientes. Ahí la palabra gradiente se referiría al cambio del potencial eléctrico en el espacio. Déjenme ver si funciona esta. Esto es una simulación que pueden encontrar en la página que habíamos hablado ya hace varias clases. La página de la universidad, creo que es de Colorado. ¿Sí recuerdan? Sí, les di pues las iniciales con las que pueden buscar esa página. Y hay varias simulaciones. Aquí lo que hacen es una simulación de las líneas de campo. Entonces tienen varias cargas, se tienen aquí cargas positivas, cargas negativas. Estos puntos naranja que hay aquí representan las cargas de prueba. Entonces miremos, bueno, aquí hay una especie de indicadores que le dicen, uno le puede decir que muestre por ejemplo el campo eléctrico o las líneas de campo asociadas a las cargas que usted ponga aquí. Aquí por ejemplo tenemos la configuración más sencilla, una carga positiva, una carga puntual positiva. Entonces mire cómo representan pues el campo eléctrico gráficamente.
Aquí lo representan con un conjunto de flechas. Miren que las flechas van disminuyendo, es decir, se van volviendo más opacas a medida que nos vamos alejando de dónde, de la carga que da origen al campo, ¿cierto? Entre mayor sea la distancia a la que midamos el campo eléctrico, mayor va a ser el mismo. Eso es otra cosa que se me olvida mencionarles. Cuando en una representación gráfica del campo eléctrico de una distribución cualquiera en una región determinada se tenga una densidad grande de líneas de campo, eso quiere decir que en esa región la magnitud del campo eléctrico es grande. Cuando se da lo contrario, que en la región determinada se tenga una densidad de líneas de campo muy baja, eso quiere decir que el campo eléctrico en esa región tiene una magnitud pequeña. Voy a tratar de ilustrar pues eso mejor en el papel. Cuando digo densidad de líneas de campo, estoy hablando, no sé, que en una región determinada usted tenga algo como esto. Aquí en esta región, por ejemplo, la densidad de líneas de campo sería grande. Eso quiere decir que en esta misma región la magnitud del campo eléctrico es grande. Con regiones de densidad de líneas de campo pequeña estaría refiriéndome a esto, este tipo de regiones. Aquí, en esa región, la magnitud del campo eléctrico es pequeña. Bueno, volviendo aquí a la simulación, podríamos retirar, por ejemplo, la carga positiva y reemplazarla por una negativa, y miren que ya qué diferencia tiene, que las líneas de campo están apuntando hacia la carga, y se pueden tener ya configuraciones obviamente más complejas. Miren que aquí ya las líneas de campo no tienen direcciones fijas, sino que van a ir cambiando pues la dirección. ¿Qué es lo que hacen estos puntos naranjados? Estos serían las cargas de prueba. Entonces, ¿qué hace una carga de prueba? Aquí, al menos en la simulación, me identifica cuál sería la dirección que tendría el campo eléctrico en un punto determinado. Esta flecha roja que apareció aquí, ya no estamos hablando de línea de campo, sino que estamos hablando de vector de campo. Entonces yo, si la voy moviendo, ese vector de campo va a cambiar de dirección y va a cambiar de magnitud. Miren que aumenta la magnitud mientras más me acerco a ¿dónde? A cualquiera de las dos cargas, ¿cierto? Ajá. Y si yo me ubico por acá, ¿qué pasa con la magnitud del campo? Disminuye. Va a ser mucho más pequeño y eventualmente pues va a ser igual a cero si nos alejamos pues mucho más. Y eso se puede hacer pues en cualquier punto del espacio. Bueno, aquí nos hablan de lo que llaman superficie equipotenciales. Superficies equipotenciales se refieren a superficies que se caracterizan por el hecho de que están todos los puntos de la superficie a un mismo potencial eléctrico. En ese tipo de superficie, por ejemplo, ¿cómo sería el campo eléctrico? ¿Qué valor tendría el campo eléctrico en una superficie equipotencial? Si acabamos de decir que cambios de potencial son sinónimos de campos eléctricos. Entonces, si el potencial no cambia, el campo eléctrico debe ser cero en una superficie que llaman equipotencial. ¿Para qué sirve ese vector? ¿Qué vector? Vector de. ¿Para qué sirve? O sea, recuerden que el campo eléctrico es una cantidad vectorial. Aquí simplemente creo que se está refiriendo a este vector, ¿o qué? ¿O a qué se está refiriendo? No lo estoy escuchando. Tienen el micrófono apagado.
No le escucho bien. ¿Tienen ahí el micrófono a la mano? Carga. No, se escucha entrecortado. Fíjense a ver si hay algún problema con el micrófono. Yo no lo dañé. No, está haciendo. Bueno, ahora ahí lo Ya. pagaste. Ahora sí, Ahora sí. Sí, ahí sí lo estoy escuchando. al que sale de la carga de prueba, profe. O sea, este que estoy señalando aquí con el cursor. Sí. Ese, sí. Ese es el vector de campo eléctrico. Vector de campo eléctrico, que Sí. Vector de campo eléctrico es ese. Es lo mismo pues este de acá abajo. Sí, la pregunta es ¿y qué utilidad le da a uno? Eso nos sirve para... A ver, lo que pasa es que el campo eléctrico es una cantidad vectorial. Es lo mismo que pues sería como preguntar qué utilidad le damos a un vector fuerza. Es simplemente, ahí me está indicando pues la dirección del mismo, el tamaño de la flecha me está indicando la magnitud del mismo. Pues no sé, no te entiendo bien la pregunta, el hecho de hablar de la utilidad del vector. ¿Qué utilidad le damos? Ese vector permite identificar la variación de potencial eléctrico que se establece en cualquiera de los puntos que hay dentro de ese campo eléctrico. A medida que yo lo subo a cada una de las cargas, ese vector aumenta, ¿cierto? Es decir, la magnitud crece. Mientras mayor sea el cambio potencial eléctrico entre un par de puntos determinados, mayor va a ser la magnitud del campo eléctrico establecido en esa región. Por ejemplo, si usted coge un punto y lo pone por ahí en la esquina abajo, ¿qué sucede? Hágalo, profe. Es que eso es lo que yo digo, porque no se va... Bueno, mire, disminuye. ¿Qué significa? Que la diferencia de la variación de potencial eléctrico disminuye. O es cero en ese punto. Pero ¿por qué no se va con las líneas de campo? Porque lo que yo digo ¿Por qué no se va? ¿Cómo así que no se va? no tiene la misma dirección de las líneas de campo. No tiene la misma dirección. A ver, lo que pasa es que aquí esta no es... Recuerden el dibujo que les mostré en donde en cada punto del espacio dibujábamos el vector de campo, de campo eléctrico, lo dibujamos tangente a la línea de campo. Lo que pasa es que aquí exactamente no están dibujando líneas de campo, sino que están dibujando diferentes flechas. A lo que me refiero es a lo siguiente, volviendo al papel. Sí. Ese vector, si recuerdan este dibujo, Ajá. una cosa son estas líneas de campo y otra cosa son ¿qué? Los vectores de campo. Entonces miren que el vector de campo Siguiente. lo dibujo siempre tangente a la línea en cuestión. Aquí, por ejemplo, lo dibujaría de esta manera. Porque es tangente, porque no sigue las líneas de campo. Sigue la línea de campo en el caso solamente en que tengamos un campo que no cambie la dirección. Si cambia la dirección, el vector de campo es tangente a la línea. Solamente entonces se tiene ese caso en el que o se tienen vectores de campo en la misma dirección de la línea cuando la línea de campo sea una línea recta. O sea que esto es como cuando vimos lo de aceleración centrípeta. Cuando Hablamos de la dirección de la velocidad, por ejemplo, de la velocidad tangencial en un movimiento circular. La velocidad es tangente a la trayectoria y eso siempre se cumple. El vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. ¿Cuándo se va a dar que no es así? Es decir, que le sea paralelo. Es para cuando se tiene que ir una trayectoria recta. Vamos a volver aquí a la presentación de nuevo. Miren acá, por ejemplo, en esta situación. Tenemos una sola carga. Aquí, ¿cómo son los vectores de campo? Miren que son paralelos ¿a qué? A la línea de campo. Intenten imaginarse la línea de campo como línea recta, ¿cierto? Entonces, en cualquier punto, ese vector de campo eléctrico es paralelo a esas líneas. Ajá. Miremos ahora el ejemplo gráfico que les mencioné ahora para ilustrar la parte de las cargas de prueba positivas. Bien.
Entonces vamos a tener a ilustrar aquí una configuración pues de cargas cualquiera. Una carga positiva acá, por ejemplo. Acá tenemos una carga negativa y acá tenemos otra carga que sea positiva, por decir algo. Entonces esta es la carga 1, esta es la carga 2 y esta es la carga 3. Vamos a suponer que tienen pues cada una de ellas la misma magnitud. Y vamos a tratar de dibujar entonces cómo sería. A ver, vamos a tomar un punto aquí de referencia. Vamos a decir que es este. Un punto, digamos, en la mitad de estas dos cargas. ¿Cuál sería la dirección de el campo eléctrico en este punto? Y estoy refiriéndome al campo eléctrico de toda la distribución de cargas debido a cada una de esas cargas. ¿Cómo podríamos establecer ese campo, dibujar el vector de campo eléctrico resultante en este punto? Cuando digo resultante, ¿a qué me refiero? Es decir, a la suma de cada uno de los campos eléctricos debidos a cada una de estas cargas. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Una curva hacia arriba y hacia abajo. Ajá. Imagínense, vamos a hacerlo por separado, vamos a dibujar el vector de campo en este punto debido solamente a la carga 1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Imaginémonos una carga de prueba positiva que ponemos en este punto. ¿De acuerdo? Recuerden pues que la carga de prueba positiva tiene la característica de que es mucho menor en magnitud a la distribución pues de carga en cuestión. Entonces ya tenemos la carga positiva aquí. ¿En qué dirección se aceleraría esa carga de prueba positiva debido a la presencia de esta carga positiva, la que llamamos 1? Miren que las dos son positivas, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿hacia dónde aceleraría esa? Hacia el exterior. Hacia el exterior de ambas. En el caso O sea, ¿cómo dibujo la flecha que me identifique esa dirección? ¿Hacia allá o hacia allá? ¿Izquierda o derecha? Si estuviera la 1 sola, sería hacia el lado. Sí, estamos hablando solamente de la 1. Por ahora olvídense de estas otras cargas. Dirección de la 2. O sea, hacia la 2, en esta dirección. Esa sería la dirección entonces de la fuerza eléctrica que le está ejerciendo ¿quién? La 1 a la carga de prueba en cuestión. Pero estamos preguntando es por la dirección del campo eléctrico. Es decir, estamos preguntando por esta cantidad. Recuerden que esa cantidad se relaciona con la carga de prueba ¿de qué manera? De esta manera. Hablamos de la fuerza eléctrica ¿sobre quién? Sobre la carga de prueba. La de prueba. Pero esas líneas de campo chocan. Sí, porque cada uno. Bueno, pero ahí no estoy hablando de la distribución de líneas de campo. Estoy hablando de los vectores de campo. Ya. Entonces, En dirección, profe, estoy preguntando es por la dirección que tiene el vector de campo eléctrico debido a la carga 1 en este punto. Profe, hacia esa Tiene dirección. esta misma dirección, ¿cierto? ¿Por qué? Paralelo. Estamos hablando de una carga de prueba que positiva, ¿cierto? Pero bueno, si la carga de prueba fuera negativa, ¿qué pasaría? Sería hacia el lado, hacia la carga. Hacia uno. ¿Hacia dónde? Se dibujaría hacia acá, ¿cierto? Esa sería la dirección de quién? De la fuerza, ¿cierto? De la fuerza eléctrica ejercida sobre la carga de prueba por 1. Pero miren la relación que hay entre campo eléctrico, fuerza eléctrica y carga de prueba. Este es un campo eléctrico que está haciendo una fuerza eléctrica que está denotada por esto sobre una carga de prueba. Pero si esa carga de prueba fuera negativa, ¿cómo se comparan la dirección del campo eléctrico y la fuerza eléctrica? ¿Qué dirección tiene el campo eléctrico comparado con la dirección de la fuerza eléctrica? Es negativo, profe, opuesto. O sea, que el campo eléctrico tiene una dirección y la fuerza eléctrica tiene otra dirección, ¿de acuerdo? Entonces les pregunté qué pasaba si la carga de prueba fuera negativa.
La fuerza eléctrica tendría qué dirección? Dirección La- negativa. Hacia allá, ¿cierto? Es decir, hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿qué dirección debería tener el campo eléctrico? Si la fuerza eléctrica está apuntando hacia allá, ¿qué dirección debería tener esta cantidad? La misma. La misma, ¿no? No, la dirección cambia. Mire que hay un signo menos aquí, es decir, vamos a... Ah, sí, entonces cambia, sí. Entonces quiere decir que en ese caso el campo eléctrico tiene dirección contraria a la de la fuerza eléctrica. O sea que, ¿qué dirección debe tener el campo eléctrico si tenemos la carga de prueba negativa acá? Regresa. No, Es decir, esta misma que dibujé acá, ¿de acuerdo? eso. Entonces mire que independientemente de que nosotros pongamos una carga de prueba positiva o negativa, la dirección del campo eléctrico va a ser siempre ¿qué? La misma, independientemente de que usted está hablando de carga de prueba positiva o negativa. Solamente que si usted habla de cargas de prueba negativas, tiene que dar más vuelta. ¿Por qué? Mire que el análisis que hicimos fue que pusimos la carga negativa acá y la dirección de la fuerza era ¿cuál? Hacia la 1, ¿cierto? Y dijimos que el campo eléctrico debe tener una dirección contraria a esa fuerza. Es decir, si utilizamos carga de prueba negativa, debemos cambiarle la dirección a la fuerza eléctrica en cuestión para poder hallar la dirección correcta del campo eléctrico. Pero volvamos al caso de carga eléctrica positiva. ¿Cuál es la fuerza, cuál es la dirección de la fuerza que se ejerce sobre esa carga eléctrica positiva por esta carga 1? ¿En qué dirección? En la dirección de 2, ¿cierto? ¿Y cuál es la dirección del campo eléctrico? También es hacia La misma, ¿cierto? Sí. Entonces estamos de acuerdo a que este vector me representa ¿a quién? El campo eléctrico debido a la carga 1. Vamos a bautizarla de esa manera. Ahora imagínense cómo sería el campo eléctrico, o cómo es el campo eléctrico en este punto, pero debido a la carga 2. Hacia la izquierda. Lado contrario. La fuerza sobre la carga es ¿en qué dirección? En la dirección de 1. Y el campo eléctrico tiene la misma dirección, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces esta flecha me representa ¿qué vector? El vector de campo eléctrico debido a la carga 2, por eso le puse este subíndice. Ahora imagínense o traten de ver cuál sería el campo eléctrico debido a la carga 3. Entonces de nuevo, imagínense la carga de prueba positiva aquí. ¿La fuerza hacia dónde va? La fuerza sobre esa carga. Hacia la negativa. O sea, que va hacia arriba, ¿cierto? Y el Sí. campo eléctrico tiene esa misma dirección. Estamos hablando de carga eléctrica positiva. O sea que el vector de campo debido a 3 lo dibujaríamos de esta manera. Entonces, ¿cuál es el vector de campo eléctrico resultante? Hacia Es decir, el campo eléctrico total en este punto sería campo eléctrico 1 más campo eléctrico 2 más campo eléctrico 3. Esto sería como el principio de superposición, que el campo eléctrico en una región del espacio, debido a una distribución de cargas, es simplemente ¿qué? La sumatoria de los campos eléctricos debidas a cada una de las cargas. En este caso específico, por ejemplo, ¿cómo serían? ¿Qué pasaría con estos dos campos eléctricos, E1 y E2, si tenemos en cuenta que esta carga tiene la misma magnitud de esta carga y que están a mitad de camino? se reduce a una, ¿no? Iguales. Son iguales. Iguales en magnitud, ¿de acuerdo, cierto? Pero la dirección es Son opuestas. diferente, son opuestas. Entonces, en este caso específico, se cancelarían esos dos campos y solamente quedaría el campo E sub 3. A ver si les quedó claro por qué se tiene que la carga de prueba debe ser positiva. Por ejemplo, mire, en este caso, en que queremos dibujar los vectores de campo
en un punto determinado. Miren que si uno toma cargas de prueba negativas, ¿qué pasa ahí? Uno analiza cómo sería la fuerza sobre esa carga negativa y para identificar cuál es la dirección del vector de campo debe cambiarle la dirección a la fuerza, debido a que si es carga negativa, el campo y la fuerza tienen direcciones opuestas. Entonces es mucho más conveniente usar siempre una carga de prueba positiva. Bueno, vamos a volver a la presentación ahora. Bien, entonces aquí teníamos la simulación, ya saben entonces cómo la encuentran. Vamos a seguir ahora entonces con el resto de la presentación. Entonces los campos E1, E2 y E3, esa es la suma total, ¿sí? Entonces E1 se cancela con E2. Sí, son iguales. Sí, pero en el caso pues que les puse, que tuvieran la misma magnitud las dos cargas que originan el campo y que estuviera el punto en cuestión en la mitad de recorrido entre ambas. En ese caso sí se cancelaría. Pero no habíamos dicho que el campo eléctrico no variaba, siempre tenía la misma dirección. Pues, que la fuerza eléctrica sí, la fuerza se decide. Cuando poníamos la carga positiva, se alejaba. Es decir, la fuerza era hacia allá. Cuando poníamos la negativa, se acercaba hacia el lado positivo. O sea, la fuerza sí cambiaba, pero el campo eléctrico no cambia de dirección. Eso fue pues en la situación específica para ilustrar pues hacia dónde se aceleraban tipos de carga diferentes, si hacia potenciales crecientes o decrecientes, pero en situaciones determinadas el campo eléctrico puede tomar muchas direcciones dependiendo de cuál sea la distribución de carga. Ahí por ejemplo tenemos varias direcciones que le asignamos a cada una de las cargas, es decir, tenemos 3 campos diferentes que son asociados a ¿quién? A cada una de las cargas del sistema. Y por eso el campo eléctrico total es la suma pues de los 3 campos eléctricos. Gracias. Bueno, estas son características de los campos eléctricos dentro de un metal. Cuando se tienen metales cargados, las cargas eléctricas, ¿qué tipo de movimiento van a tener? Siempre van a tender a moverse las cargas de manera que ellas, de la forma en que puedan disminuir más rápidamente su energía potencial eléctrica. En los conductores o metales que son conductores, las cargas eléctricas siempre se van a acumular en la superficie del mismo. Esa es la forma como tienden pues a disminuir su energía potencial eléctrica. La característica entonces de esa distribución, el hecho de que se distribuyan en la superficie, es que el potencial eléctrico dentro del metal no va a variar de un punto a otro. Es decir, usted mide el potencial eléctrico en un punto dentro del metal, lo mide en otro punto y va a encontrar los mismos valores. ¿Qué significa eso entonces de acuerdo a lo que hablamos anteriormente? Que no hay campo eléctrico. Por el hecho de que el potencial eléctrico es una constante. Varía. Entonces, dentro de un metal, en condiciones de equilibrio, y con condiciones de equilibrio me refiero a condiciones en las que no haya corrientes eléctricas establecidas, el campo eléctrico dentro de los metales es igual a cero. Ya sabemos pues como consecuencia de qué. Ahora nos hablan aquí de la situación por fuera de los metales, inmediatamente por fuera de los mismos. Ahí ya el potencial eléctrico no necesariamente va a ser el mismo. El potencial eléctrico va a variar de un punto a otro, y eso quiere decir que Una diferencia de potencia. ya como hay una diferencia de potencial, eso quiere decir que, o eso tiene como consecuencia que va a existir un campo eléctrico afuera de los metales. Entonces, adentro de un metal, en condiciones de equilibrio,
el campo eléctrico es igual a cero, y afuera de los metales no necesariamente va a ser igual a cero. Por lo general vamos a tener campos eléctricos diferentes de cero como consecuencia de que el potencial varíe con la posición. A ver, aquí hablan de descarga por efecto corona, que es lo que se presenta, por ejemplo, en la caída de un rayo, que aunque pues estamos hablando de magnitudes de cargas pues muy grandes. Cuando hablamos de situaciones pues más como en las que tengamos magnitudes de carga más pequeñas, siempre relacionamos objetos cargados que tengan radios de curvatura pequeños con cambios en el potencial más grandes. Entonces, cuando el radio de curvatura de un objeto cargado sea pequeño, eso es sinónimo de que el potencial eléctrico en la vecindad del mismo va a variar, va a tener pues cambios mayores. Y eso quiere decir que, en términos de los campos eléctricos, mayor potencial, va a haber mayores campos eléctricos debido a la mayor variación de potencial que hay en la vecindad de ese tipo de materiales. Entonces, con objetos que tengan radio de curvatura pequeño, me estoy refiriendo a objetos como, no sé, una aguja, por ejemplo, o objetos pues puntiagudos. Esos son objetos que tengan radios de curvatura pequeños. Entonces ahí, en la vecindad de los mismos, el campo eléctrico va a ser grande. Cuando se tienen campos eléctricos grandes, se puede dar con facilidad el fenómeno de ionización del aire. Entonces, ¿recuerdan lo que mencionamos la vez pasada acerca de eso o no? Profe, las nubes, el rayo que se cargaban. Ionización es el hecho de que específicamente en estos casos, que se le arranquen cargas eléctricas negativas a los átomos. Es decir, se tienen átomos ya cargados, que tienen un exceso de carga positiva, o lo que es lo mismo, tienen una deficiencia de carga negativa. Entonces, eso es lo que significa pues aire ionizado. El aire ionizado tiene la característica de que es un buen conductor. Entonces, en la caída de un rayo, por ejemplo, eso es lo que se presenta. Las cargas eléctricas pasan, por ejemplo, de la nube a la Tierra por medio de ese camino conductor que es el aire ionizado. Ahora, ese aire ionizado se creó, o se originó, ¿por qué? Por la existencia de campos eléctricos grandes. Es como dicen ahí, campos eléctricos muy fuertes. Aquí lo describen de esta manera: se puede empujar las cargas hacia las moléculas de aire que pasen cerca. Eso es lo que se conoce pues como descarga por efecto corona. Se caracteriza pues por el resplandor, que es más o menos como de color entre azul y violeta, lo que se asocia pues siempre con un rayo o con cualquier tipo de descarga de ese tipo, de descarga corona, perdón. Ahí nos dicen que ese aire cargado pues es precisamente el que posibilita que se muevan las cargas de una parte a otra. Y es lo que asociamos, por ejemplo, con los pararrayos. Un pararrayos ¿qué característica tiene? Tiene la característica de que tiene el radio de curvatura, ¿qué? ¿Grande o pequeño? Pequeño. Un radio de curvatura pequeño, o sea que en la vecindad del objeto, pues del pararrayos, hay un campo, es decir, los valores de campo eléctrico son muy grandes. Como nos decían ahí, se puede disipar carga eléctrica debido a que por medio de ese aire ionizado se puede, es un camino por el cual pueden fluir las cargas eléctricas que se encuentren pues dentro del objeto. Entonces nos dicen que cómo funcionan pararrayos. A ver, ahí la respuesta correcta sería la segunda, debido pues al campo eléctrico grande que se tiene en la vecindad del mismo. Aunque el pararrayos pues lo que hace es, tal vez, si no es que disminuya pues la probabilidad de
de que golpee un rayo, sino que en el caso en que golpee un rayo, va a evitar, por ejemplo, el que se genere fuego, que se produzca pues un incendio en un edificio, porque el pararrayos está conectado pues a la tierra. Es decir, toda carga eléctrica que golpee, toda descarga eléctrica que golpee al pararrayos va a parar directamente ¿a dónde? Va a parar directamente a la tierra. Entonces eso va a prevenir pues la generación de un incendio. Si no se tiene el pararrayos, el rayo va a golpear en algún lugar y puede haber la probabilidad de que se produzca un incendio. Pero específicamente aquí la respuesta sería la segunda. Sí. No puede leer toda la B y la C porque no se alcanza a ver bien. Ah, bueno, la A sí la pueden ver, atrae los rayos. Sí, esa los rayos. está descartada. La B dice, crea un campo eléctrico muy grande y disipa carga del edificio. La C dice que repele los rayos. Aquí la respuesta correcta sería la segunda, crea un campo eléctrico muy grande y disipa carga del edificio. A ver, vamos a describir una aplicación de estos fenómenos electrostáticos que tiene que ver con la máquina fotocopiadora. Esas máquinas utilizan un tipo de materiales que reciben el nombre de fotoconductores y las características pues son las que mencionan ahí. Dicen que son aislantes en la oscuridad, pero pueden conducir la electricidad cuando se les expone a la luz, ser iluminados pues, y ahí presentan pues el ejemplo en esas dos figuras. Ahí se ve pues el movimiento de las cargas eléctricas cuando se expone el material a la luz. A ver, la máquina fotocopiadora pues en sí es un instrumento cuyo mecanismo pues es bastante complicado. Aquí se describe solamente pues lo que pasa con el elemento fotoconductor de la misma. Más o menos el proceso es el siguiente. Esta misma figura la pueden encontrar, por ejemplo, en el capítulo que habla de electricidad, bueno, uno de los capítulos que habla de electricidad del libro de Bloomfield. Entonces miremos más o menos pues a grandes rasgos cómo sería el proceso de fotocopiado, utilizando la característica que tiene ese tipo de material que es el fotoconductor. Aquí, por ejemplo, en la parte A, nos dicen que hay un alambre que llaman de corona. Es decir, un alambre que se caracteriza por el hecho de que tiene un radio de curvatura pequeño. Ya sabemos qué significa eso. Significa que hay campos eléctricos muy grandes en la vecindad del mismo. Eso va a posibilitar que ese alambre tan fino que mencionan acá, pueda tener la posibilidad de que se comporte como una especie de chorro de cargas, por medio del cual se va a cubrir la superficie del material con cargas negativas. Entonces miren que discúlpenme ahí, en la figura, esto que estoy señalando con el cursor es el alambre. Ese alambre va, digamos, como a rociar de carga negativa la superficie del fotoconductor. Posteriormente se va a exponer a la luz el fotoconductor en esta parte B. Eso va a ocasionar que las cargas eléctricas tengan pues movilidad, es decir, que se comporte como un conductor. Pero la característica o lo que se tiene ahí es que se va a exponer a la luz. ¿De qué manera? Por un medio de un sistema de lentes, se va a proyectar una imagen del documento o la figura que se vaya a fotocopiar sobre la superficie del fotoconductor, de tal manera que las partes donde pega la luz en el fotoconductor van a quedar libres de carga. Entonces, en últimas, lo que se va a tener es una especie de figura del documento que se va a fotocopiar, pero formada de carga eléctrica justo en la superficie del fotoconductor. Eso es lo que ocurre aquí, por ejemplo, en la parte C. En la parte D
se tiene que un material que se llama toner, que es con el que funciona la fotocopiadora, que es como una especie de tinta seca y tiene la característica de que está cargado positivamente. Entonces se expone el fotoconductor a esa tinta seca. Como está cargado positivamente, va a ser atraído ¿por quién? Por la carga negativa que quedó en la superficie. Aquí ya se tiene en la parte pues que están, esa tinta seca está digamos pegada pues al fotoconductor debido a ¿qué? A la interacción electrostática. En la parte que sigue, en la F, esa carga eléctrica que está en la superficie de fotoconductor se retira del mismo por medio de la exposición nuevamente a la luz. Entonces, ¿qué queda en la parte G? En la parte G solamente quedan la tinta seca unida muy levemente o digamos muy suavemente al fotoconductor. La parte que seguiría sería ¿cuál? Sería ya poner el papel encima del fotoconductor. Aquí este rectángulo pues está representando el papel y rociar nuevamente ese papel con cargas negativas por medio del alambre que llaman ahí de corona. Si esto tiene cargas negativas y el fotoconductor está rociado con cargas positivas, ¿qué se va a presentar ahí? Se va a presentar nuevamente una atracción. Ya entonces, ¿cómo se hace para que la tinta seca quede ya, digamos, totalmente pues pegada al papel? Por medio de calentamiento, se calienta pues el papel y ya queda la tinta pegada al mismo. Pues más o menos a grandes rasgos sería ese pues como el proceso de fotocopiado. Aunque como les digo, el mecanismo pues interno de la fotocopiadora es mucho más complejo. Inclusive se tiene, como le mencioné, era un sistema de lentes para poder crear una imagen de quién, del documento que se va a fotocopiar y proyectarla ¿dónde? Encima del fotoconductor. Bueno, eso es básicamente entonces lo de hoy. Inclusive pues ya se nos acabó el tiempo, creo. En la próxima clase vamos a seguir mirando el fenómeno de electricidad, pero vamos a definir ya lo que se conoce como una corriente eléctrica y vamos a profundizar ya un poco más en lo que es la diferencia de potencial y la importancia de esa diferencia de potencial para que haya establecida una corriente eléctrica dentro de un circuito determinado. Eso es lo que vamos a ver entonces la próxima clase. Recuerden que el lunes no es clase, sino que vamos a Parcial.